queda para que todos lo vean de una. En cambio, si un estudiante, pues, o sea, alguien que no sea el anfitrión, toca descargarla. Bueno, como sea. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar entonces de los genitales internos. ¿Sí? Entonces, cuando terminemos esta unidad, estaremos en capacidad de mencionar las estructuras que conforman los órganos genitales internos femeninos, entre ellos ovarios, tubas uterinas, útero y vagina, indicando su irrigación e inervación. Explicar algunas situaciones clínicas, tales como la infección del tracto genital femenino, ligadura de trompas, embarazo ectópico tuvárico, exploración manual de la vagina y el útero y la citología vaginal. Entonces vamos a empezar hablando de los ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas con forma y tamaño de almendra, ¿sí? Donde se van a desarrollar los ovocitos, que son las gametos o las células germinales femeninas, pero obviamente también entonces son las glándulas endocrinas productoras de hormonas, reproductoras, o sea, estrógenos y progestágenos. Cada ovario entonces va a estar suspendido de un pequeño corto pliegue de peritoneo o mesenterio, que es el mesovario, ustedes ya saben qué es eso. Y el mesovario, pues entonces es una subdivisión de mesenterio que va a estar contenida dentro de un meso más grande, que es el ligamento ancho del útero, eso ustedes también ya lo sabían. Entonces, aquí vamos a ver entonces el ovario, que en su situación está hacia posterior, esta es una visión posterior del aparato reproductor femenino, donde estamos viendo al útero. Aquí tenemos el ligamento ancho del útero, y hacia atrás entonces tendríamos la tuba, que miren que la tuba viene hacia atrás, hacia el lateral, y el ovario. Y al ovario entonces nos va a llegar este paquete vasculonervioso metido dentro de este repliegue de peritoneo, que va a ser el ligamento suspensorio del ovario, donde va a ir el paquete vasculonervioso para el ovario. O sea, por aquí va a haber la vena ovárica, la arteria ovárica y nervios que van hacia el ovario. ¿Sí? Recordemos que dentro de este ligamento ancho vamos a encontrar las subdivisiones de peritoneo que van a estar encargadas de la irrigación. Entonces aquí tenemos el mesosalpinx, aquí en el borde superior del ligamento ancho. Y aquí un poquito más abajo, entonces vamos a tener el mesovario, que también recuerden que es el meso de este ovario, que me va a llevar el paquete vascular que me va a nutrir al ovario, y que aquí lateral al útero, entonces vamos a encontrar el mesometrio, que es el paquete vascular que me va a irrigar el, el útero. ¿Listo? Entonces, en las mujeres prepúberes, o sea, las mujeres que no han empezado su pubertad, la cápsula de tejido conectivo, que es la túnica albuginea del ovario, esta es la tercera que vimos. Acuérdense que ya vimos la túnica albuginea cavernosa y la túnica albuginea testicular. Entonces, esta túnica albuginea del ovario, que va a formar esa superficie del ovario, también va a estar cubierta por una capa lisa de mesotelio ovárico, de epitelio superficial o epitelio germinal, ya habíamos hablado de él, que es una capa de tejido conectivo cúbico simple, que va a conferir a esa superficie del ovario un aspecto mate o un aspecto grisáceo, y que va a contrastar con esa superficie brillante del mesovario peritoneal, que es el que está ahí adyacente. Pregunta: en una mujer que toma anticonceptivos orales. Bueno, entonces obviamente cuando va a salir el óvulo, entonces tiene que romper esa cápsula y tiene que romper ese epitelio germinal cuando va a salir el óvulo. Pregunta: en una mujer que toma anticonceptivos orales, ¿estará más conservado o más dañado ese epitelio germinal? Más dañado, ¿no? A ver, ¿quién Profe, dice ¿quién dice más dañado y por qué? Tú, Verónica, dijiste que más dañado. ¿Quién dijo que más dañado? no, profe, pues yo digo que más conservado porque es que según lo poco que tengo entendido, los anticonceptivos orales hacen que, digamos, la proceso de ovulación no se dé, entonces por lo tanto va a estar más conservado. Ok. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice que va a estar más Profe, pues dañado? yo dije que era más, pues que estaba como más dañado. ¿Y por qué, Salomé? Pues no, pues, no sé, pues, porque, no sé. Ok, no. La respuesta es la que dio Verónica.
En una mujer que toma anticonceptivos orales va a estar mucho más conservado porque obviamente, como ella lo dijo muy bien, va a haber menos ovulaciones. Acuérdense que los anticonceptivos son anovulatorios, ¿sí? Y si no ovula, pues entonces no se rompe, y si no se rompe, pues está más íntegro. ¿Listo? Entonces la respuesta es esa. Entonces miremos acá en esta imagen, aquí estamos viendo el ovario. ¿Qué estará llegando por acá? Este paquete vasculonervioso que estará llegando aquí, ¿qué será? La arteria ovárica. La arteria ovárica, la vena ovárica y las venas los nervios del ovario, y esto viene empaquetado dentro de ¿qué? Que lo El mencionamos ahorita. mesovario. No, ahorita lo mencionamos. El ligamento suspensorio del ovario. Por aquí entra. Viene desde lateral. Profe, Hola. una pregunta, ¿qué es lo que significa prepúberes? Que están, Prepúberes es que no que han no, empezado pubertad. bueno, Ujú. Entonces, el mesovario viene acá, o sea, hasta aquí llega el ligamento suspensorio del ovario y de aquí se forma el mesovario, que recuerden que habíamos dicho que el mesovario se formaba de una rama ovárica que venía de la arteria ovárica y una rama ovárica que venía de la arteria uterina, ¿cierto? De la rama ascendente de la arteria uterina, ¿se acuerdan? Y miren aquí donde hacen la anastomosis. Y lo mismo, miren aquí el mesosalpinx. El mesosalpinx se forma de una rama tubulárica que viene de la arteria ovárica y de una rama tubulárica que viene de la rama ascendente de la arteria uterina. Vean aquí donde hacen la anastomosis. Entonces aquí tenemos el mesosalpinx y el mesovario, y a partir de acá ya es ligamento suspensorio del ovario. Pero también existe un ligamento propio del ovario, que es este, que me pega el ovario al útero, pero este no tiene paquete vascular, este es simplemente tejido conectivo. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Bueno, entonces después de la pubertad, lo que yo les decía, ese epitelio de superficie del ovario se va volviendo más cicatricial por esas ovulaciones consecutivas. ¿Listo? Entonces, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios ováricos van a cruzar la línea terminal, van a pasar hacia y desde la cara superolateral del ovario, dentro de un pliegue peritoneal llamado el ligamento suspensorio del ovario, que ya lo vimos, que luego se va a continuar con el mesovario del ligamento ancho, ya también lo vimos. El ovario se va a fijar al útero mediante un pequeño ligamento corto, que es el ligamento propio del ovario, que va hacia medial dentro del mesovario, ya todo eso también lo vimos. Y como consecuencia, los ovarios entonces van a encontrarse lateralmente entre el útero y la pared lateral de la pelvis durante la exploración pélvica manual o ecográfica, y no solamente están laterales, sino que van a estar posteriores. Y dado que el ovario está suspendido entonces en la cavidad peritoneal y su superficie no está cubierta por peritoneo, ya sabemos que el ovocito que es expulsado en la ovulación va a caer directamente en cavidad peritoneal, pero su vida intraperitoneal es corta porque van a ser rápidamente captados por las fimbrias o las franjas, que son unas extensiones digitiformes del infundíbulo de la tuba uterina, o sea, de la última parte de la tuba uterina, y de ahí van a ser conducidos a la cavidad de la tuba uterina, ¿sí? Para poder ser fecundados. Entonces, yo me devuelvo acá. Entonces, miren acá. Miren, aquí tenemos el ovario. Entonces, aquí estamos en cavidad peritoneal. Entonces, el ovulito sale acá y rápidamente va a caer a cavidad peritoneal. Si no es captado rápidamente por las fimbrias y es llevado a la tuba uterina, ¿dónde caería ese ovulito? La cavidad peritoneal. Pero específicamente, ¿a qué parte de la cavidad peritoneal? ¿Dónde sería la parte más factible de encontrarlo si utilizamos la lógica y la gravedad? Profe, pues en el pliegue útero rectal. En el fondo de saco recto uterino, ¿cierto? O sea, en el fondo de saco de Douglas. Pero afortunadamente, miren acá, miren que aquí estamos viendo que hay una de las fimbrias, aquí estas son las fimbrias, estos deditos, miren que hay una de las fimbrias que se pega directamente al ovario y se agarra de él.
para que el ovario cuando se mueva, ella se mueve con él y así lo marca a presión, ¿cierto? Así no lo deja perder, cosa que cuando se dé la ovulación, rápidamente las fimbrias sean capaces de captar este ovulito y llevarlo a la cavidad de la tuba uterina, para que aquí, en la altura de la ampolla, se pueda dar entonces la fecundación. Entonces, de una vez miremos las porciones de la tuba uterina. Tenemos la porción más distal, que es el infundíbulo. Luego tenemos la porción más ancha, que es la ampolla. Aquí es el lugar donde normalmente se da la fecundación. Luego tenemos esta porción más estrecha, pero todavía extrauterina, llamada el istmo de la ampolla. Y finalmente, el istmo de la tuba uterina. Y finalmente tenemos una porción que queda metida dentro de la anatomía del útero, que es la porción intramural o porción uterina de la tuba uterina. Chicos, les pregunto, si ustedes utilizan la imaginación, ¿esto a qué se parece? ¿Esto tiene cara de A qué? una pera al revés. ¿De una Pues, qué? a una pera al revés. No, pero solamente esta parte de adentro. Esto sí parece una perita completa, tienes razón. Pero esta parte solamente aquí tiene cara como de qué, ¿a qué se parece? ¿No se les parece como a la calavera de una vaca No. o de un toro? Sí, Sí, profe, sí, sí. ya la vi. Efectivamente, Pero entonces... muy bien desnutridito. Ah, pues es que la calavera nomás, no es el toro completo, es la calavera, ¿cierto? O sea, es el cráneo. Entonces, si este es el cráneo de un toro, ¿esto qué serían acá? Los cuernos. Los cuernos. Entonces, justamente a esta porción se le llaman los cuernos uterinos. Y todo esto que estoy señalando acá es la cavidad uterina. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. En esa parte donde se coloca el dispositivo intrauterino. Efectivamente, efectivamente. Aquí es donde entra la T de cobre, la parte vertical, la parte horizontal de la T queda metida aquí dentro de los cuernos uterinos y el resto del dispositivo queda acá. Entonces, justamente aquí es donde se mete la T de cobre, el dispositivo intrauterino, aquí en la cavidad uterina. Hola. Usted nos va a dar, digamos, más o menos como alguito como, pues, de que nos orientemos un poquito como en esos dispositivos, pues, como hormonales, ya sea como pastillas, dispositivos Sí, claro. intrauterinos. Cuando veamos fisiología, sí. Ah, bueno, gracias. Vale. Listo. Entonces, lo que habíamos dicho, entonces el óvulo rápidamente es captado por las fimbrias y es llevado hacia el interior de la tuba uterina. Entonces, las tubas uterinas, antes llamadas trompas de falopio u oviductos, entonces ahora las llamamos trompas uterinas o tubas uterinas, es el nombre que a mí más me gusta, van a conducir al ovocito, que es liberado mensualmente desde un ovario durante la edad fecunda, desde la cavidad peritoneal periovárica hasta la cavidad uterina. Y lo que decíamos también es el lugar habitual donde se da la fecundación. Estas tubas uterinas se van a extender lateralmente desde los cuernos uterinos o astas uterinas, ya vimos cuáles son, y se van a abrir a la cavidad peritoneal junto a los ovarios. Esas tubas uterinas, que tienen una longitud más o menos de 10 centímetros, se van a situar en un pequeño mesenterio, que es el mesosalpinx, que va a formar los bordes anterosuperiores libres del ligamento ancho. O sea, ahí es donde se va a pegar el ligamento ancho del útero. Y los estudios ecográficos demuestran que a menudo esa posición de las trompas es asimétrica, que tienen de esa manera, pues una de ellas puede estar un poquito más arriba, un poquito más atrás, un poquito más abajo, ¿cierto? Pero pues más o menos son simétricas. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo de nuevo. Entonces, ¿qué estoy señalando aquí? El mesosalpinx. Muy bien. ¿Qué es todo esto? La trompa uterina. Oh, ¿No? ¿qué estoy señalando aquí? ¿Qué estoy El señalando? mesenterio. No propiamente. ¿Qué estoy señalando aquí? Grande. El ligamento ancho del útero. Ligamento ancho. ¿Qué estoy señalando aquí? Trompa El uterina. ligamento propio. Ah, no. El Ligamento.
Nombre completo. Ligamento uterino. No. Ligamento propio del ovario. Perfecto, muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? Aquí, ¿qué estoy señalando aquí? Ampolla. ¿Seguro? El istmo de la ampolla. El istmo de la tuba uterina. ¿Cierto? ¿Qué estoy señalando aquí? La ampolla de la tuba De uterina. la tuba uterina. Y aquí, El infundíbulo. el infundido de la tuba uterina. ¿Y qué es? Las fimbrias. Las fimbrias o franjas. ¿Listo? Muy bien. Ok. Entonces miren que aquí aprovechamos para ver que el útero tiene 3 porciones. Va a tener una porción más grande, la más carnosa, que representa 2/3 del tamaño del útero, que es el cuerpo del útero, en el que vamos a encontrar la porción superior, que está por encima de la unión útero-tubárica, que vamos a llamar el fondo del útero. Luego hay un lugar donde este cuerpo del útero se estrecha y se va a hacer el istmo del útero. Y finalmente la porción más distal, que es la que se mete dentro de la cavidad vaginal, que es el cuello uterino o cervix. ¿Listo? Entonces, como decíamos, cada trompa uterina la podemos dividir en 4 porciones, que son de lateral a medial, el infundíbulo, que es la parte más distal, que tiene forma de embudo y en la que va a estar el orificio abdominal de la tuba uterina, y de ahí van a salir las digitaciones de él, que son las franjas o las fimbrias, que van a ir sobre la cara medial del ovario, y son las que van a estar pendientes de captar al ovulito. Luego vamos a tener la ampolla, que es la porción más ancha y más larga, que se va a iniciar en el extremo medial del infundíbulo, o sea, donde termina el infundíbulo, y que la fecundación del ovocito normalmente tiene lugar aquí. El istmo, que es una porción de paredes gruesas que entra en el cuerpo uterino, y la porción uterina o la porción intramural, que es el segmento corto intramural, que va a pasar a través de la pared del útero y va a desembocar por el orificio uterino de la tuba uterina en la cavidad uterina en el cuerpo, en el cuerno uterino. Ustedes ya saben qué es todo eso que estoy diciendo. Entonces, miren acá, de nuevo vemos el infundíbulo con sus fimbrias, aquí tenemos la ampolla, aquí tenemos el istmo y aquí tenemos la porción uterina que contiene el orificio uterino de la tuba uterina y que va a estar en contacto con el cuerno uterino. ¿Listo? ¿Qué estoy señalando aquí? ¿Qué es esto? Miren ese paquete vascular, ¿qué será eso? Profe, ese no es el perimetrio. No, el perimetrio es lo que está por fuera, la última capa del cuerpo uterino. Pero miren acá que esto es un paquete vascular metido dentro del peritoneo. El mesometrio. El mesometrio, efectivamente. Vean aquí el mesosalpinx, aquí estamos viendo el mesovario, aquí vemos el ligamento suspensorio del ovario, que aquí llega con el paquete vascular. Y aquí estamos viendo el ligamento suspensorio del ovario, que no tiene paquete vascular. ¿Listo? El ligamento propio, no. Este es el ligamento propio del ovario. Ah, bueno. Sí. Es que dijiste de suspensorio, pero sí. Ah, perdón, el ligamento suspensorio es este, que tiene paquete vascular. Este es el ligamento propio, que no tiene paquete vascular. Ok. Y miren, aquí vemos diferentes estadios del desarrollo folicular. Aquí vemos folículos primarios, folículos secundarios, un folículo terciario. Aquí ya tenemos un folículo maduro, cuaternario o de Graf. Aquí tenemos entonces un cuerpo lúteo y aquí tenemos un cuerpo albicans. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos histología. Bien, aquí tenemos entonces una ecografía, así se ve una ecografía transvaginal, en la que estamos viendo, bueno, esta no es una transvaginal, esta es una transabdominal, en la que estamos viendo parte del intestino, pero aquí sí alcanzamos a ver el útero, aquí vemos los ovarios, véanlos acá, aquí estamos viendo la vejiga llena de líquido, llena de orina.
Esto obviamente pues hay que entrenarse mucho tiempo para aprender a verlo bien. Pero aquí vemos en una imagen laparoscópica bien bonito. Entonces, ¿qué estaré señalando aquí, chicos? Útero. Sí, que específicamente qué parte del útero. El fondo del útero. El fondo del útero. Muy bien. ¿Qué será esto que estoy señalando aquí? Vejiga. La vejiga. Muy bien. Aquí, Istmo nombre completo. de la trompa. El istmo de la tuba uterina. Bien. ¿Qué es esto? La ampolla de la tuba uterina. Bien. ¿Qué es esto? El infundíbulo de la trompa uterina. Muy bien. ¿Qué es esto? El ovario. El ovario. Muy bien. ¿Qué es esto? Ligamento propio. Perfecto. El ligamento propio del ovario. ¿Qué estará? Entonces, ¿qué será todo esto que estoy señalando aquí? El ligamento ancho del útero. Perfecto. ¿Y qué estoy señalando aquí? ¿Qué es eso que se ve ahí abajo? ¿Qué es eso, chicos? Peritoneo. Mm, sí, más o menos. El mesovario. Es un repliegue peritoneal. Es El un, fondo del dígalo, uterino. el fondo de saco recto uterino. Ese es el Douglas. Ahí se ve. ¿Sí lo ven? Qué bonito. Muy bacana esta imagen. Bueno, entonces hablemos de la vascularización de los ovarios y de las tubas. Entonces las arterias ováricas ya sabemos que se originan en la aorta abdominal, que van a descender a través de la pared posterior del abdomen y que a nivel de la línea terminal van a pasar por encima de los vasos ilíacos externos y se van a meter dentro de los ligamentos suspensorios del ovario y se van a dirigir a las caras laterales de los ovarios y de las tubas uterinas. Pero también sabemos que hay una rama ascendente de las arterias uterinas, ¿sí? Que es una rama de la arteria ilíaca interna, que van a irse por las caras laterales del útero, van a alcanzar las caras mediales de los ovarios y las trompas y ahí van a sacar sus proyecciones tubáricas y ováricas para hacer las anastomosis. Es lo que decíamos, esas arterias ovárica y uterina ascendente se van a bifurcar en ramas ováricas y tubáricas que van a irrigar los ovarios y las tubas desde direcciones opuestas, se van a anastomosar entre sí, proporcionando una circulación colateral de origen abdominal y pélvico para ambas estructuras. Las venas ováricas que van a drenar el ovario, entonces van a formar un plexo venoso pampiniforme, miren que aquí también hay un plexo venoso pampiniforme, que va a ir metido dentro del ligamento ancho cerca del ovario y de las tubas uterinas. Esas venas de este plexo se fusionan para formar la vena ovárica que va a abandonar la pelvis junto con la arteria ovárica. Esa vena ovárica derecha, al igual que la vena testicular derecha, va a drenar en la vena cava inferior y la vena ovárica izquierda, al igual que la vena testicular izquierda, va a drenar en la vena renal izquierda y luego, entonces ahí sí, en la vena cava inferior. Esas venas tubáricas que drenan en las venas ováricas y el plexo venoso pueden drenar también en un plexo que se llama el plexo venoso uterino o útero vaginal. Listo, entonces miren acá. Aquí tenemos entonces la arteria ovárica viene de acá, miren cómo me saca su rama tubárica y su rama ovárica. Aquí tenemos la rama de la arteria uterina ascendente que me saca su rama tubárica y su rama ovárica. Y aquí miren cómo se me está formando este plexo venoso pampiniforme, ¿sí? Que me va a formar luego la vena ovárica que va a ir, en este caso, ¿para dónde iría esta? Para la vena renal izquierda. Aquí, ¿cuál estamos viendo? ¿El ovario derecho o el ovario izquierdo? Izquierdo. No, es el derecho, es una visión Ah, posterior. Acuérdate que la situación de los ovarios y de las tubas es posterior al útero. ¿Listo? entonces sería en la cava y derecha. Entonces esta va a salir, esta va a drenar directamente en la cava derecha. ¿Hay cava derecha? Pues en la cava, en la cava. En la vena cava inferior. ¿Y esta dónde va a drenar? En la vena renal izquierda. Perfecto, muy bien. Listo.
Los nervios entonces van a descender junto con los vasos ováricos desde el plexo ovárico y parcialmente desde el plexo uterino o pélvico. Como los ovarios y las tubas uterinas son intraperitoneales y por tanto van a estar por encima de la línea del dolor de la pelvis, las fibras aferentes viscerales de la sensibilidad dolorosa van a ir de forma retrógrada con las fibras simpáticas del plexo ovárico y los nervios esplácnicos lumbares hasta los cuerpos celulares de los ganglios sensitivos de los nervios espinales T11 y L1. ¿Qué necesito que se aprendan de acá, chicos? Que las tubas y que los ovarios tienen sensibilidad visceral, no tienen sensibilidad somática. Por tanto, no tienen un dolor bien localizado, sino que es un dolor referido. ¿Listo? Entonces, esas fibras aferentes viscerales reflejas van a acompañar a fibras parasimpáticas retrógradamente a través de los plexos hipogástrico inferior y pélvico o uterino, y los nervios esplácnicos pélvicos hacia los cuerpos celulares en los ganglios sensitivos de S2 a C4. No necesito que aprendan toda esa vaina. Vamos a hablar del útero. El útero o matriz, me aterra de nombre, pero bueno, así lo llama la gente, es un órgano muscular hueco que tiene unas gruesas paredes, que tiene forma de pera y que va a servir para que se desarrollen ahí el embrión y el feto en su vida de gestante. Entonces, el útero no gestante, o sea, el útero no grávido o no embarazado, se sitúa generalmente en la pelvis menor, con el cuerpo apoyado sobre la vejiga, y que el cuello uterino va a estar entre la vejiga y el recto. El útero adulto suele estar en anteversión. ¿Qué quiere decir eso? Que la punta, que el fondo va a estar apuntando hacia anterior y hacia superior con respecto al eje de la vagina. Y en anteflexión, es decir, que el cuerpo del útero está flejado, está flexionado, está inclinado hacia anterior en relación con el cuello del útero. Y esto entonces va a crear un ángulo de flexión, de manera que su masa más grande, que es el cuerpo, se va a situar sobre la vejiga urinaria. Y aunque su tamaño varía considerablemente, el útero no gestante más o menos mide 8 centímetros, 7 centímetros y medio, 5 de ancho y 2 de fondo, y pesa más o menos 90 gramos. El útero lo podemos dividir en tres, aquí no son dos, sino tres porciones principales, que son el cuerpo, que es la más grande, el istmo, que es donde se estrecha este cuerpo, y finalmente el cuello, que es la porción más distal. El cuerpo del útero, entonces, como decía, va a tener los 2/3 superiores de la estructura, va a incluir el fondo del útero, que es la parte redondeada del cuerpo que está por encima de los orificios uterinos, de las tubas uterinas, y el cuerpo del útero entonces se va a situar entre las capas del ligamento ancho y eso le va a permitir cierto rango de movilidad. Va a tener dos caras, una cara vesical hacia anterior y una cara rectal o intestinal hacia posterior. Entonces miren lo que yo les decía, miren, aquí tenemos, ¿qué es esto que estoy señalando aquí? La vejiga. La vejiga, muy bien, o sea que esto es la Uretra. uretra. ¿Qué será esto? Vagina. La vagina, muy bien. Y aquí tendremos entonces el útero con su cervix y este es el cuerpo uterino. Miren que el cuerpo uterino, el fondo, ¿hacia dónde está mirando? Hacia anterior. Hacia anterior y hacia superior. Esto nos habla de que este útero está en anteversión. Lo que quiere decir que también puede haber un cuello uterino que esté en retroversión, que no está mirando hacia adelante, sino hacia atrás. Y miren que aquí lo estamos viendo, esto aquí no lo ampliaron, miren cómo con respecto al plano que trae el cuello vesical, el cuello del útero, miren que él hace un doblez hacia adelante, una flexión, para apoyarse sobre el cuerpo de la vejiga. Es por eso que está también en anteflexión. Entonces está en anteversión y está en anteflexión. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Profe, Hola. y pues o sea, no es normal que el útero esté mirando para posterior. El retroverso no es muy común, sí se da, pero no es muy común. Lo más común es que esté en anteversión y anteflexión. Cuando está en retroversión, pues obviamente ya tiene otras implicaciones desde el punto de vista reproductivo, pero pues digamos que la mujer no siente ningún síntoma pues por tener el útero retroverso, no. Solamente tiene algunas complicaciones ya desde el punto de vista obstétrico. ¿Listo? Profe, y Hola. si se logra que, digamos, en la vejiga haya como una infección, que pues ya sabemos que es muy raro,
Esta Ujú. puede afectar directamente al útero. Tendría que ser una infección que me atravesara toda la pared vesical, porque es que normalmente cuando hay una infección urinaria, la infección está en la parte interna de la vejiga. Entonces tendría que ser una infección que me atravesara toda la pared vesical. Ah, ok. Es posible, sí, en teoría es posible, pero pues no es muy frecuente. ¿Listo? Sí, pero Bueno, continuemos. Entonces, miren, aquí podemos ver entonces las porciones del útero. Aquí tenemos el cuerpo del útero con su fondo. Aquí tenemos el istmo que es donde, el lugar donde se estrecha. Y tenemos el cuello o cervix, que es el, lugar, el que entra en la cavidad vaginal. ¿Listo? Entonces, el cuerpo del útero va a estar separado del cuello por su istmo, ¿sí? Que es una región relativamente constreñida, relativamente estrecha del cuerpo uterino, que mide más o menos 1 centímetro. El cuello del útero es el tercio distal, el tercio inferior, estrecho y cilíndrico, que tiene una longitud aproximadamente de 2,5 centímetros en una mujer adulta no gestante. Para efectos descriptivos, entonces, este cuello uterino lo dividimos en dos porciones. Una porción que está supravaginal antes de entrar a la vagina, que está entre el istmo y la vagina justamente, y una porción vaginal que va a protruir en la vagina y que va a rodear el orificio externo del útero. Ahorita la vamos a ver. Y este a su vez va a ser rodeada por unos recesos vaginales que se hacen sobre el mismo cervix, que se van a llamar los fornix. Entonces miren acá. Aquí estamos viendo entonces el cuerpo uterino, aquí vemos el istmo y aquí vemos el cervix. ¿Qué será esto que estoy señalando aquí? ¿Qué es esto? La vagina. La vagina. Y miren cómo la cúpula vaginal hace unos repliegues sobre el cuerpo del útero. A estos repliegues los vamos a llamar los fornix. ¿Listo? Ahora miren, aquí estamos viendo, este es un corte anterior, aquí vamos a ver un corte lateral. Entonces miren nuevamente, vemos la vagina y vemos cómo el cervix entra en la cavidad vaginal y me forma unos repliegues que van a ser los fornix. Aquí tenemos un fornix anterior, un fornix posterior y aquí tendríamos entonces los fornix laterales, que son estos mismos que estamos viendo aquí. Ahora chicos, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la posición usual en la que copulamos los humanos? ¿En qué posición está la mujer y en qué posición está el hombre? Profe, pues si la mujer está arriba sería como Pero normalmente, ¿cuál es la posición que se asume para la copulación? la Normalmente la mujer. mujer no está arriba, la mujer normalmente está abajo, ¿cierto? Es la posición más usual. Si la mujer está tumbada de espaldas, ¿será que la vagina quedará con este plano? ¿O quedará con este plano? Chicos, profe, ¿con cuál o con cuál? aquí tenemos un plano, que sería el de una mujer arriba, ¿cierto? Si la mujer se acuesta, la vagina quedaría con este plano, ¿o no? Sí. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿en cuál de todos esos fornix se depositará el semen si la mujer está tumbada de espaldas? El fornix posterior. En el fornix posterior. Entonces, ¿qué se va a formar en el fornix posterior después de la eyaculación? El coágulo. El coágulo seminal, efectivamente. Entonces, aquí es donde se van a depositar los espermatozoides, aquí es donde se va a depositar la reserva de espermatozoides, que después de que se forma el coágulo seminal, el antígeno prostático va a ir liberando de a poquito, va a ir diluyendo ese coágulo paulatinamente para que vayan saliendo espermatozoides y vayan metiéndose por el conducto cervical hacia la cavidad uterina. ¿Listo? Esa es la importancia anatómica del fornix. Obviamente, si la mujer está arriba, pues también se va a poder. Obviamente, también los espermatozoides se van a ir hacia el fornix posterior, pero en la posición de la mujer acostada, pues obviamente va a ser más fácil que se acumule más semen aquí en este fornix posterior. Bien.
Entonces, vean, aquí estamos viendo nuevamente la cavidad vaginal, aquí vemos el cervix, y miren, aquí estamos viendo cómo se forma el fornix anterior, aquí se forma el fornix posterior, aquí tenemos el orificio cervical externo. Entonces, como decíamos, esa porción supravaginal del cuello va a estar separado de la vejiga urinaria por un tejido conectivo laxo y del recto por el fondo de saco recto uterino. Y la cavidad uterina, que tiene una forma de hendidura, tiene una longitud más o menos de 6 centímetros desde el orificio del útero hasta la pared del fondo. O sea, esa cabeza de ese toro va a medir 6 centímetros de altura. Y los cuernos uterinos son las regiones superolaterales de esa cavidad uterina por donde van a entrar las tubas uterinas, y la cavidad uterina se va a continuar hacia inferior como el conducto endocervical. Entonces miren acá, aquí tenemos la cabeza del toro, o sea, esta es la cavidad uterina. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? El fondo del útero. El fondo del útero, muy bien. Aquí tendríamos ¿qué porción? El cuerno del útero. El cuerno es este. El cuerno uterino sería este. Y aquí este otro. Pero esta porción, ¿qué será? Entonces la porción uterina. La porción uterina de El útero. Ah, no, No. de las trompas. de la tuba uterina, muy bien. ¿Y esto será el? Istmo de las trompas. De la tuba uterina, muy bien. ¿Listo? Aquí vemos entonces el cuello, aquí tenemos el cervix y aquí tenemos todo esto que se llama el conducto endocervical, que va a tener un orificio interno y un orificio externo. Como son del cervix, entonces este le vamos a llamar orificio cervical externo u OCE, y este será el orificio cervical interno u OCI o OCI. Ahora, chicos, desde el punto de vista obstétrico, ¿cuál será más importante, el OCE o el OCI? El OSI, El OCI, ¿por qué? porque va a estar más cerca al feto. Porque es el que me va a cerrar la cavidad uterina, ¿cierto? De hecho, en las mujeres que ya llevan cierto tiempo de embarazo, este OCE se empieza a abrir un poquito, empieza a ser permeable, pero el OCI sí debe estar cerrado hasta el momento en el que se inicia el trabajo de parto. Y justamente es el OCI, es el que nosotros medimos y el que decimos en cuánto está de dilatación. Nosotros hablamos de la dilatación del OCI, no del OCE. ¿Listo? Entonces, este cuello uterino en las mujeres en las mujeres que apenas van a tener su primer hijo, primero se tiene que borrar, es decir, se tiene que desaparecer, ¿sí? Empezar a disminuir de tamaño, y cuando ya está borrado, cuando ya no hay cuello uterino, entonces ya sí ese orificio cervical interno se empieza a abrir. Entonces el trabajo de parto de las mujeres primíparas es más largo que el de las multis, que las que ya han tenido hijos, porque en ellas, mientras se va abriendo el OCI, se va recortando el cuello, entonces es un trabajo mucho más dinámico. ¿Listo? ¿Y qué estoy señalando aquí? ¿Cómo? El ornix vaginal. Fornix. Con F. Fornix. No, fornix. ¿Cuál? Posterior. No, B. Esta visión es una visión lateral. No. ¿Qué visión es esa? Ese es el ornix, no sé si es fornix, derecho o izquierdo, porque Eso ahí es casi lateral. no sé. Exactamente, esto es una visión anterior, entonces es un fornix lateral. ¿Listo? Profe, cuando quitan pues el útero o la matriz, ¿lo Ajá. quitan completo? ¿O A cómo ver, hacen eso? No. Hay dos formas de histerectomía. La histerectomía puede ser subtotal, entonces dejan el cervix, o puede ser total y se llevan todo. Normalmente cuando es una histerectomía, por ejemplo, porque la mujer tiene miomas, entonces hacen una subtotal y dejan el cervix. Cuando tiene cáncer, se lo llevan todo. Ah, listo, profe, gracias. Ok. Entonces, ese conducto de la cavidad... Una pregunta. Hola. Cuando entonces se sufre de placenta previa, Ajá.
¿Ese OSI va a estar como más abierto No, o qué? el problema de la placenta previa es que la placenta se ubica acá delante del OSI. Entonces, obviamente, cuando el muchachito va a salir, pues va a estar, no, va a encontrar como obstáculo la propia placenta. Obviamente eso es un riesgo de sangrado muy grande y eso implica que la paciente le tienen que hacer cesárea. ¿Y por qué desde los controles prenatales y durante todo el embarazo se tiene que tener tanto cuidado con esa como patología como tal? Porque es un alto riesgo de sangrado, justamente por eso, por el altísimo riesgo de sangrado. Y cuando veamos fisiología del embarazo, vamos a ver que el 25% del gasto cardíaco al final del tercer trimestre se lo lleva el útero. O sea, se está llevando el 25% de toda la sangre que bombea el corazón. Eso es una sangrecita. ¿Sí o qué? Entonces, he ahí el problema. Listo, entonces estamos hablando del conducto endocervical, que es un conducto fusiforme que va desde el estrechamiento dentro del istmo del útero y que me va a configurar el OSI o el orificio anatómico interno a través de las porciones supravaginal y vaginal del cuello uterino y se va a comunicar con la luz de la vagina a través del orificio cervical externo. La cavidad uterina, en particular el conducto del cuello uterino y la luz de la vagina van a ser conjuntamente el canal del parto a través del cual pasará el feto al final de la gestación. Entonces, la pared del cuerpo del útero ahora sí va a constar de 3 capas, si lo miramos desde interno hacia externo. Y va a ser el perimetrio, que es la capa serosa externa, que va a estar formada por peritoneo, apoyada sobre una capa de tejido conectivo, que básicamente lo que va a dar es protección al útero, ¿sí? Luego el miometrio, que es la capa muscular media de músculo liso, que es la que se va a distender, la que se va a hacer más ancha, pero más fina en las mujeres embarazadas, y que las ramas principales de los vasos sanguíneos van a pasar ahí por esta capa. Y durante el parto, entonces, la contracción de ese miometrio va a ser estimulada hormonalmente a intervalos más cortos para dilatar ese cuello uterino y expulsar al feto y la placenta. Esto es lo que va a producir dolor, la contracción del miometrio. Esto es lo que duele del parto. Durante la menstruación, las contracciones del miometrio pueden causar espasmos dolorosos. Entonces yo les pregunto aquí, chicas, ¿quién de ustedes sufre de dismenorrea? ¿Sí saben qué es dismenorrea o no? No, profe. Bueno, la dismenorrea son menstruaciones dolorosas. ¿Alguien sufre de menstruaciones dolorosas? Yo, profe. Yo. Bueno, a ver, Yo. María Camila, Sí. ¿qué has notado? ¿Todas tus menstruaciones son dolorosas? ¿Siempre? ¿U ocasionalmente no? No, siempre. Siempre, 100%. Sí. Ok, bueno, hay unas que son más dolorosas que otras entonces. Sí, señor. Ok, ¿qué has notado, qué has logrado notar de diferencia entre las que duelen más y las que duelen menos con respecto al flujo? Yo siento, por ejemplo, que cuando tengo mucho cólico y me baja, pues me baja como la menstruación, pues me sale la sangre. El dolor pues no se me quita, pero sí se me disminuye. Por eso, pero cuando duele más, ¿qué has notado que aparece en el flujo aparte de solo sangre? Coágulos. Muchos coágulos, exactamente. Entonces hagan de cuenta que esas menstruaciones con muchos coágulos son mini particos, ¿cierto? Estos coágulos me van a bloquear aquí parcialmente la salida del orificio cervical interno, entonces el útero tiene que aumentar. ¿Te doblaste el tobillo? Pero ya. Bueno, entonces tiene que hacer el útero más fuerza para sacar este obstáculo, para atravesar este obstáculo, y entonces eso hace que las paredes del útero se contraigan y esto es lo que produce cólicos. Entonces por eso les digo que esas dismenorreas hagan de cuenta que son mini particos. Ahora, si una menstruación les duele, imagínense cuánto duele un parto. Profe, ¿verdad que por esa presión es que generalmente como que hay más sangrado? No, al revés. Porque hay más sangrado, se forman más coágulos y eso es lo que produce el dolor. Ya. Profe, entonces, ¿por qué dicen que eso no es, o sea, normal sentir como tal esos dolores? Porque sí es frecuente que pase, lo que pasa es que lo que no está bien es que sea tan intenso el dolor.
O sea, cuando ya es muy intenso, que casi que las incapacita, que no las deja mover, que las tira a la cama, eso ya no es normal, ahí ya habla de que hay algo que no está funcionando bien. Y por eso a esas mujeres les mandamos anticonceptivos orales, que lo que va a hacer es que este endometrio, que es la capa funcional, no crezca tanto. Obviamente, si el endometrio crece menos, ¿el flujo será más o menos? Si crece menos, se da Más. menos. Va a Menos. ser menos, va a ser menos, y si hay menos flujo, hay menos sangrado, hay menos coágulos, y por tanto, ¿qué pasa con el dolor? Disminuye. Disminuye o desaparece. Hay muchas mujeres que las curamos. Profe, una pregunta. A ver, Lo que pasa es que, digamos, yo antes planificaba con un subdérmico, un implanón, y ajá, por un quiste en el ovario, pues ya igualmente se me cumplió el tiempo, me lo retiré y sí, comencé entonces a tomar pastillas. Pero a mí sí. nunca me daba cólicos, pero con las pastillas, aunque pues dicen que eso mejora todo eso, incluso a mí me dan cólicos con las pastillas. Eso porque si a mí nunca me daban. No sé. Lo que pasa es que acuérdate que todos los organismos responden diferente a los medicamentos. Sí, Profe, hay casos en los que se nos da un efecto paradójico y en vez de mejorar, empeora. Pero eso sí tiene que ver con la sensibilidad individual de cada cuerpo. sí, profe, porque por ejemplo yo uso anticonceptivos orales hace mucho tiempo y me han mandado de todo tipo, de toda clase, de toda marca y aún así sigo sin mejora. Sí, hay gente que no le gusta mejorarse, hay gente que no le gusta curarse y que nos jode la vida los médicos. Profe, y los Uy, otros profe. síntomas que pues, las mujeres pueden sentir, por decir, a mí me da mucho dolor de espalda, Ujú, vómito, de sí, cabeza, pues todos esos todo eso síntomas. es una respuesta del dolor, todo eso es una respuesta refleja al dolor, al mismo dolor. Listo. Ok, ok, entonces, ¿por qué les damos a las mujeres con dismenorrea para el tratamiento, les damos buscapina FEM? ¿Alguien sabe qué tiene la buscapina FEM? Bromuro de dioxina. Tiene buscapina, o sea, iosina, y además tiene ¿qué? Acetaminofén. Tiene ibuprofeno. El que tiene acetaminofén es la buscapina compuesta. ¿Y con qué Ah, objetivo? sí, profe. Entonces, ¿con qué objetivo? Acuérdense que de qué está hecho el miometrio. De músculo. ¿Cuál? Músculo liso. Efectivamente, entonces la buscapina tiene un efecto de inhibición de la contracción del músculo liso, por eso quita los cólicos abdominales, pero además les damos ibuprofeno porque el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo, me bloquea la producción de prostaglandinas y vamos a ver más adelante cuando veamos trabajo de parto que las prostaglandinas son fundamentales en la contracción uterina. Entonces, si le inhibimos las prostaglandinas con el ibuprofeno, ¿qué pasa con la contracción uterina? Va a disminuir. Se inhibe o se disminuye y por eso disminuye el dolor. Por Profe, eso, de tomar buscapina sola, mejor tomen ibuprofeno solo, para los cólicos. profe, y en las EPIs, ¿qué es lo que pasa ahí en el útero? Si ustedes ya leyeron, a ver, cuéntenme ustedes, ¿qué pasa en la EPI y en el útero? Eso fue una tarea. ¿Cuáles son los agentes principales causales de la EPI? Neisira, gonorrea y clamidia. Gonorrea y clamidia, exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Ellas suben a través del canal vaginal, atraviesan el conducto endocervical, y entonces me pueden hacer una cervicitis, me pueden hacer una endometritis, me pueden hacer una salpingitis y pueden caer a cavidad peritoneal y causarme una peritonitis, ¿cierto? Y particularmente caer al Douglas, al fondo de saco recto uterino, y producirme una peritonitis ahí localizada. La EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria, es cualquiera de las infecciones que se van a producir en este tracto genital femenino, producto de la infección por estos dos bichos. Hay más, pero son los principales, gonorrea y clamidia. Y por eso, cuando uno sospecha una EPI, tiene que hacer un tratamiento antibiótico. Y puede ser tan severa, o sea, la infección puede ser tan severa que implique que la mujer hay que hospitalizarla y ponerle medicamentos venosos.
Luego veremos con qué medicamentos tratamos la EPI, que básicamente son los mismos para tratar gonorrea y clamidia. Profe, ¿y por qué dicen que después de las EPIs pueden quedar dolores crónicos? ¿Por qué dicen que pueden quedar dolores crónicos? Por las adherencias. Porque se pueden crear adherencias dentro de la cavidad genital o adherencias en el peritoneo. Entonces esto puede causar dolores crónicos. ¿Listo? ¿Y por qué puede causar infertilidad en la mujer? Lo mismo, por adherencias, porque me bloqueé las vías de salida del aparato reproductor. Pero esa infertilidad ya queda aunque ya se trate pues la No, bueno, las adherencias pueden quedar, así se trate la EPI, pero esas adherencias y esas obstrucciones se pueden manejar de forma quirúrgica. Ya por endoscopia, o sea, por histeroscopia, se pueden hacer manejo de esas adherencias y liberar el tracto de salida. Ahora, con la tecnología que tenemos, realmente que una mujer quede infértil es muy difícil. Profe, o sea que esas adherencias uno no presenta sintomatología. Puede causarles dolor. Puede causar dolor. Pero puede que no le cause nada. Pero eso sí, cuando la mujer va a buscar fertilidad, no se embaraza y ya tienen que empezar a hacer los estudios y le encuentran las adherencias, sobre todo en las tubas. ¿Listo? Bueno, vemos. Profe, una pregunta. A ver, una pregunta. En la pastilla para los cólicos, ¿estas no traerían también anticoagulantes como pues por lo que el dolor era por la expulsión de los coágulos de sangre? No trae anticoagulantes. De hecho, cuando una mujer está sangrando mucho, que ya está vaciada, pues que parece una canilla abierta, una de las cosas que le damos es un antifibrinolítico que se llama el ácido tranexámico, que evita que los coagulitos que se están formando allá en la capa del miometrio no se suelten y deje de sangrar tanto, porque es que una mujer puede sangrar tanto que la puede anemizar. Entonces, de hecho, cuando está sangrando mucho, lo que le ponemos es una cosa que evita que se diluya el coágulo de fibrina. Por eso le damos un antifibrinolítico. Listo, perfecto. ¿Ok? Entonces el endometrio es la capa de mucosa interna que se va a adherir al miometrio y va a participar de forma activa en el ciclo menstrual y va cambiando conforme van apareciendo las hormonas. Eso lo vamos a ver en fisiología. Si se produce entonces la concepción, si se produce una fertilización, el blastocisto se va a implantar en esta capa que es el endometrio. Y si no se produce la concepción, esa superficie de esta cubierta se va a descamar durante la menstruación. El contenido entonces de tejido muscular del cuello uterino es mucho menor que el del cuerpo del útero. El cuello básicamente tiene más tejido fibroso, más tejido colágeno y pequeñas cantidades de músculo liso y de elastina. Y tiene lógica. Si la cantidad de músculo liso que tuviéramos aquí en el cuello uterino fuera igual a la que tenemos aquí en el cuerpo uterino, este cuello uterino se dejaría disminuir de tamaño y se dejaría abrir. No. No, ¿cierto? Porque haríamos una sumatoria de fuerzas. Este sería una fuerza 1 y este sería una fuerza 1. Estas dos fuerzas lucharían y ¿cuánto sería al final la sumatoria? Si aquí hago una fuerza 1 y aquí hago una fuerza 1, la sumatoria de fuerzas aquí se encontrarían. ¿Y qué sería al final la sumatoria de fuerzas? ¿Quedaría? 0, exactamente. Entonces no pasaría nada. Entonces necesitamos que este tenga menos fuerza para que este pueda jalar con cada contracción y ese cuello uterino se vaya poniendo más chiquito y luego se abra. Por eso es que el cuello uterino, a pesar de que sí tiene miometrio, tiene menos tejido muscular comparado con el cuerpo uterino. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, de los ligamentos del útero, externamente el ligamento propio del ovario se va a unir al útero por debajo y por detrás en a la unión útero-tubárica. El ligamento redondo del útero me reemplaza ¿qué en el hombre? Ese ligamento redondo del útero me reemplaza ¿qué en el hombre?
Cordón espermático. El cordón espermático, muy bien. O sea que se va a meter ¿por dónde? Conducto inguinal. Por el conducto inguinal. Entonces, este ligamento redondo, ¿sí? es un vestigio del gubernáculo ovárico que es una estructura que está relacionada con el descenso del ovario desde su lugar de nacimiento en la pared abdominal y luego a su ubicación final en la pelvis. Y el ligamento ancho del útero, que es una doble capa de peritoneo que se extiende desde los lados del útero hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis, y este ligamento pues, me va a ayudar a mantener más o menos centrado el cuerpo uterino. Entonces aquí estamos, esto ya ustedes lo vieron, miren aquí el ligamento redondo del útero cómo llega anterior, miren que esta es una visión posterior, el ligamento redondo del útero está llegando anterior. Esas dos capas entonces de ese ligamento ancho del útero se van a continuar una con otra en un borde libre que rodea la tuba uterina. Lateralmente ese peritoneo del ligamento ancho se va a prolongar hacia superior sobre los vasos ováricos como ligamento suspensorio del ovario, por donde va a ir el paquete vasculonervioso del ovario, eso ya lo vimos. Y entre las capas de ese ligamento ancho a cada lado del útero, el ligamento propio del ovario va a situarse posterior y el ligamento redondo del útero se va a situar anterior. Obviamente tomando como referencia el ligamento ancho. La trompa uterina entonces va a estar situada en el borde libre anterosuperior de ese ligamento ancho dentro de un pequeño mesenterio llamado mesosalpinx, eso ya lo vimos, y de forma parecida el ovario se va a encontrar dentro de un pequeño mesenterio llamado mesovario en la cara posterior del ligamento ancho, ya también lo vimos. Esa porción principal del ligamento ancho inferior al mesosalpinx y al mesovario va a actuar como un mesenterio para el útero y va a ser el mesometrio, ya lo vimos también. Entonces, el soporte pasivo del útero va a estar dado por su posición, la forma en la que el útero se apoya en anteversión y en anteflexión sobre la vejiga, y cuando aumenta la presión intraabdominal, el útero es comprimido contra la vejiga, por eso es que a las mujeres embarazadas les da más orinadera, porque obviamente se apoya más sobre la vejiga, y ese cuello del útero va a ser la parte menos móvil del útero debido a un soporte pasivo dado por unas condensaciones de la fascia endopelviana que me forman unos ligamentos, que también va a poder contener algo de músculo liso. Entonces van a estar los ligamentos cardinales o cervicales transversos que van desde el cuello del útero supravaginal y las porciones laterales del fornix de la vagina hasta las paredes laterales de la pelvis. Vamos a tener los ligamentos uterosacros que van superior y posterior desde los lados del cuello del útero hasta el centro del sacro y que se pueden palpar en un tacto rectal. Y en cuanto a la vascularización del útero, la irrigación del útero entonces va a derivar principalmente de las arterias uterinas y con algo de aporte de las arterias ováricas, pero ya sabemos que las arterias uterinas son las principales y que son ramas directas de la arteria ilíaca interna. Y las venas uterinas entonces van a entrar en ese ligamento ancho con las arterias, van a formar un plexo venoso uterino a cada lado del cuello del útero y las venas de este plexo van a drenar en las venas ilíacas internas. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí como blanquecino, como transparentoide? ¿Qué es eso? Los pliegues de peritoneo. Exactamente, los repliegues peritoneales, muy bien, o sea, todo esto es peritoneo. ¿Qué estoy señalando aquí, chicos? Miren por dónde se mete. ¿Qué es esto? Eso sería como el mesosalpinx. No, ve. Mira que está saliendo del útero y se está metiendo Ligamento por aquí. propio. El ligamento redondo del útero. Miren que se está metiendo por el conducto inguinal. Si estamos viendo esta es una visión superior, miren que esto es ¿qué? ¿Qué estoy señalando aquí? La tuba uterina. Esta es la tuba uterina, lo que quiere decir que el mesosalpinx estaría aquí, porque ¿qué es esto que estoy señalando acá? Y esto también. ¿Qué es todo esto que estoy señalando acá? Ligamento ancho. Ligamento ancho del útero, muy bien. ¿Alcanzamos a ver el ovario aquí? No. No, en esta visión no lo vemos, pero miren que sí estamos viendo cómo entra la arteria ovárica y la vena ovárica. O sea miren que esto va para abajo. ¿Qué será esto entonces? ¿Qué es esto aquí? El ligamento propio del ovario. No. Mira que va a entrar al ovario por lateral. Y lleva paquete vasculonervioso. Ah, el ligamento suspensorio del ovario. Efectivamente, muy bien.
Y miren acá ese repliegue peritoneal que estoy señalando ahí, ¿qué es? El pliegue rectouterino El fondo de saco. o Douglas. Rectouterino. Rectouterino o de Douglas, exactamente. Y aquí tenemos el fondo de saco vesicouterino. Muy bien. Miren aquí qué bonito. Entonces miren aquí el fondo del útero, miren aquí la vejiga, miren aquí estamos viendo el ligamento redondo del útero que sale desde anterior, se va hacia el conducto inguinal. Aquí tenemos entonces todo esto es ligamento ancho. Miren aquí tenemos la tuba, aquí tendríamos el mesosalpinx, miren aquí tenemos el ovario, o sea que aquí tendríamos el mesovario. Aquí, no aquí alcanzamos a ver, miren aquí debajo. ¿Sí alcanzan a ver aquí? ¿Esto es qué? ¿Qué es esto? El ovario derecho. El ovario, en este caso, ¿esta es una visión anterior o posterior? Es posterior. Es el ovario izquierdo. Entonces, ¿qué será esto que está aquí debajito? ¿Qué es esto? Ligamento propio. El ligamento propio del ovario, muy bien. Y vean allá abajo cómo se ve bonito, ¿qué? El recto. El recto, míralo acá. ¿Qué es esto? Lo de Douglas, profe, ¿cómo? El fondo de saco recto uterino. Listo, si me dicen el Douglas en el examen, chicos, se los cobro. Ay, profe. Que conste que se los estoy advirtiendo. Profe, ¿por qué no es lo mismo? No, porque es que acuérdate que yo les tengo que enseñar anatomía actual. Y en la anatomía actual los epónimos no existen. O sea, no se pone nada como Douglas, nada de eso. Nada, ni falopio, ni trompa de Eustaquio, ni nada. Ni la cisura de Silvio, ni la cisura de Rolando, nada. Nada Profe, de nombres o sea epónimos. que los epónimos son como los nombres que se le dan los mismos que lo descubrieron, ¿o Los qué? autores, exactamente. Eran los nombres que le daban los autores, los que lo descubrían. Profe, o sea que Falopio era un hombre, alguien. Sí, claro. Ah. Era un anatomista. ¿Listo? Don Falopio, sí, era un anatomista. Bueno, la vagina entonces es un tubo musculomembranoso que tiene más o menos una longitud de 7 a 9 centímetros, 10, 12 cuando mucho, eso no es muy distensible, que va desde el cuello del útero hasta el orificio vaginal, que es la abertura en el extremo distal de la vagina. El vestíbulo de la vagina, que es ese espacio que se forma entre los dos labios menores, va a contener los orificios externos de la uretra y vaginal, las desembocaduras de las glándulas vestibulares mayores y menores, y esa parte vaginal del cuello del útero va a estar en la parte anterior de la vagina superior. Entonces, ¿para qué sirve la vagina? La vagina sirve como un conducto para el flujo menstrual, va a formar parte del canal de parto, va a recibir al pene y la eyaculación durante el coito y se va a comunicar en su porción superior con el conducto del cuello del útero e inferiormente con el vestíbulo vaginal. La vagina normalmente, chicas, es un espacio que no existe, que está colapsado. Las paredes anterior y posterior van a estar adheridas, ¿sí? Y solamente se van a despegar cuando se va a usar. La vagina va a estar posterior a la vejiga urinaria, o sea, detrás, y a la uretra. Incluso la uretra va a tener una proyección en su pared anterior. A ver, yo miro. ¡Uy! Me devolví. A ver, yo miro. Aquí hay una que se ve bonita. Aquí no se ve. Bueno. Entonces, van a haber 4 músculos que comprimen la vagina y que van a actuar como una suerte de esfínter. Entonces, tenemos el músculo pubovaginal, que es una derivación del piso pélvico. Tenemos el esfínter externo de la uretra, que saca unas proyecciones para la vagina. Vamos a tener el esfínter uretrovaginal y el músculo bulboesponjoso. Todos esos sirven como una suerte de esfínter para la vagina. Aquí tenemos entonces una visión del vestíbulo vaginal en la que estamos viendo. Entonces, aquí están los labios menores, ¿sí? Aquí vamos a ver entonces el glande del clítoris, este es el capuchón o prepucio del clítoris. Aquí vamos a ver entonces la salida de la uretra o el meato urinario, y aquí estamos viendo la salida de la glándula vestibular menor o de Skene y la salida de la glándula vestibular mayor o de Bartolino. Y aquí estamos viendo el introito vaginal, en donde estamos viendo cómo hacia adentro está la vagina, y aquí estamos viendo los remanentes del himen de esta mujer que ya tuvo relaciones sexuales, ¿sí?
Y en la que estamos viendo entonces esos desgarros de ese himen, aquí vemos dónde se desgarró, esto le vamos a llamar las carúnculas himeneales. Las arterias que irrigan entonces la porción superior de la vagina van a ser derivadas de las arterias uterinas, las que irrigan la porción media e inferior van a derivar de las arterias vaginales y de la arteria pudenda interna. Las venas que forman los plexos venosos vaginales a los lados de la vagina y en la mucosa vaginal, estos plexos entonces se van a comunicar con el plexo venoso uterino como plexo útero-vaginal y van a drenar en las venas ilíacas internas a través de la vena uterina, y este plexo también se va a comunicar con los plexos venosos vesical y rectal. En cuanto a la inervación, y esto sí me interesa que se lo aprendan, chicos, solamente el quinto y cuarto distal de la vagina tienen inervación somática, o sea, solamente el último 20 o 25%. ¿Esto qué implicará desde el punto de vista del erotismo? Más sensibilidad. Implica dos cosas. Implica que solo la parte distal de la vagina tiene sensibilidad erótica. E implica también que se necesitará un pene muy grande para estimular la vagina. No. No se No. necesita un pene muy grande porque como solamente la porción distal tiene sensibilidad erótica, un pene muy grande ¿para qué? Si arriba no se siente casi, básicamente nada. Y eso también nos implica que la penetración vaginal como estrategia de estimulación sexual femenina es muy efectiva. No. No. Y ustedes, chicas, en su propia experiencia sexual, lo que más las estimula es que las penetren. No. No. ¿Sí ven, muchachos? ¿Están escuchando? Eso es para que se bajen de la nube, que necesitan un pipí gigante para hacer feliz a una mujer. Bájense de esa nube, que es una nube falsa. ¿Listo? ¿Queda claro? Profe, Señor. muy buenos días. Hola. Yo tuve problemas con el internet y ya ahora sí ya pude entrar. Pues desde hace ratico estoy. Y profe, yo tengo una pregunta según lo que se acaba de mencionar. O sea que la mejor forma como de darle placer a una mujer es por las zonas erógenas. Es donde siente más placer. Ajá. Exactamente. Tú Y lo que has no dicho. tiene... Ah, ok, profe, muchas gracias. O sea que no tiene que ser específicamente pues la La parte penetración genital. no. La penetración es una estrategia malita para estimular a una mujer. Ahora, no quiere decir que no sea importante, claro que sí, y para las mujeres también sentirse penetradas es agradable, pero pues que esta es la mejor forma para que una mujer logre el orgasmo. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿O ustedes qué dicen, chicas? Ustedes me podrán contradecir. ¿Qué dicen ustedes? No, profe, es verdad lo que usted dice. En general, chicos, lo que les digo, la penetración como estrategia de estimulación de regular para abajo. Habrá algunas mujeres que sí, habrá algunas mujeres para las cuales es súper, súper importante que las penetren, pero hay muchas en las que... Pero, profe, eso no va como, por ejemplo, como explorar usted la pareja, porque Obviamente, claro que no sí, todas las, pero te no estoy todas, hablando desde el punto de vista no todas las anatómico. zonas erógenas O son sea, las mismas. aquí yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista anatómico, desde la disposición neurológica. Vuelvo y te digo, puede que para tu pareja sí sea súper importante que la penetren. Y hay zonas que son muy distintas, erógenas, que uno no sabía. Exactamente. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, continuemos. Entonces, la inervación de esta porción de la vagina va a venir del nervio perineal profundo, que es una rama directa del nervio pudendo, nuevamente el nervio del sexólogo, ¿cierto? Y va a transportar fibras simpáticas y viscerales aferentes, pero no fibras parasimpáticas. Y la inervación de la mayor parte de la vagina, el resto de la vagina hacia adentro,
entonces va a tener una inervación visceral, que ustedes saben que la inervación visceral es poco localizada. Los nervios de esta porción van a derivar del plexo nervioso útero-vaginal. Y las situaciones clínicas, entonces ya hablamos de la EPI, por eso voy a pasar por aquí. La ligadura de las tubas uterinas, o la tubectomía, o la técnica de Pomeroy. Entonces es un método de control de la natalidad, es un método anticonceptivo en el cual lo que se hace es que se corta y se liga, si es abierta, o si es por laparoscopia, entonces lo que se hace es que se pone un cauterio, una cosa que transmite energía, y se quema. ¿Listo? Eso es. A la altura de la ampolla se hace eso, de la ampolla de la tuba uterina. Ahora, la pregunta es, chicos, anatómicamente, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa por aquí pegadito? El ligamento, profe. No. ¿Qué va pasando por aquí pegadito debajito de la tuba? La arteria uterina que se encuentra con la arteria, No propiamente la... Bueno, listo, sí, esa unión de esas dos cosas, ¿cómo se llama esa unión de esas dos cosas? el plexo ovárico. No, es un meso. El mesosalpinx. El mesosalpinx. Y aquí pegadito no va otro meso. Aquí abajito. El mesovárico. El mesovario, efectivamente. ¿Será que si yo le pongo aquí energía, calor, o si yo corto, quemo y suturo, ¿será que yo puedo dañar esos mesos? Sí. Claro que sí. Entonces ya se está viendo, particularmente con esta técnica, que están apareciendo, ya están apareciendo los estudios, que están apareciendo fallas ováricas tempranas secundarias a tubectomías. Entonces, yo sé que muchas de ustedes, chicas, ya decidieron que no quieren ser mamás y lo respeto profundamente, pero yo les recomiendo, si decidieron que no quieren ser mamás, que no acudan de inmediato a la tubectomía, por el riesgo de dolor pélvico crónico y el riesgo de falla ovárica temprana. Busquen una alternativa que sea buena y segura. Por ejemplo, a mí me encanta el Mirena. El Mirena es la T de cobre con hormonas. Me parece que es súper buena alternativa y que es un poquito costoso de entrada, pero si ustedes se ponen a gastar cuánto se ahorran en toallas, cuánto se ahorran en anticonceptivos durante 5 años, vale la pena, o sea, casi que vale la pena el gasto. Profe, ¿y esa cuánto dura o también es? 5 años. ¿Qué? ¿La tubectomía? ¿O el Mirena? No, la de la T. El Mirena dura 5 años. El Mirena dura 5 años, a mí me parece una súper buena alternativa anticonceptiva. Y además, en la mayoría de mujeres les causa amenorrea, o sea, les quita el problema de la menstruación. Y si es verdad que ese tipo de dispositivos intrauterinos es de los mejores para la planificación. Sí, es muy bueno, porque es que combina dos métodos, combina un método de obstrucción de la vía uterina y además te pone hormonas. Hay locales que me hacen que el endometrio no sea viable para una gestación, es una maravilla, me parece súper bueno. Profe, ¿y después de esos 5 años no es recomendable volver a ponérselo o Sí, no pasa nada? sí, puedes seguir, puedes ponerte otro, sin problema. A mí me parece muy bueno, chicos. Yo personalmente se lo recomiendo a todos mis pacientes. Y vamos a hablar de los embarazos ectópicos. Por definición, ¿qué es un embarazo ectópico, chicos? ¿Qué me dicen? Una pregunta. Dime. ¿Uno se puede reconstruir las trompas después del ligamento? ¿Se pueden recanalizar? Sí, se puede intentar. Se puede intentar y en muchos casos tiene buena respuesta. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, chicos, por definición, ¿qué es un embarazo ectópico? Cuando se da una implantación inadecuada, en donde no se implanta correctamente en la ampolla, sino en otro lugar, ya sea fuera de las trompas, en el Espérate, calma. Normalmente, ¿dónde se debe implantar el embrioncito? En las ampollas. No, ¿cómo se te ocurre? En el istmo. No, Princes, mire, él se debe implantar aquí, en la cavidad uterina.
que es que aquí es donde tiene que crecer. Sí, en las ampollas es donde se encuentra con el espermatozoide. Exactamente, sí. Él se debe implantar aquí en la cavidad uterina. Cualquier implantación que no sea la cavidad uterina es un ectópico. No un utópico, como dicen las señoras, no, un ectópico. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de dónde se ubique, lo vamos a llamar. Entonces, si se implanta en el ovario, entonces va a ser un ectópico ovárico. Si se implanta en el infundíbulo, va a ser un ectópico infundibular. Si se implanta en la ampolla, va a ser un ectópico tubárico ampular. Si se implanta en el istmo, va a ser un tubárico ísmico. Si se implanta en la cavidad abdominal, va a ser un abdominal. Si se implanta más allá del endometrio, va a ser un ectópico intersticial. Y si logró pasar toda la cavidad uterina y se implanta en el conducto endocervical, entonces va a ser un cervical. De los abdominales, ¿cuál creen ustedes que va a ser el lugar más común donde vamos a encontrar un ectópico abdominal? En el Douglas. En el fondo de saco recto uterino, efectivamente. ¿Listo? ¿Cuál será el problema de los embarazos ectópicos? Por lo menos de los tubáricos. Que puede dañar como tal la tuba. Que va a dañar la tuba, efectivamente. Lo más común es que cuando nos damos cuenta esto ya está muy grande, ¿cierto? Y ya la tubita está dañada y toca sacarla, toca hacer una salpingectomía. O sea, sacar toda la tuba. Y en el caso del ovárico, ¿es porque el espermatozoide llevó al ovario o es que se regresó? No, es que se cayó, por alguna razón se devolvió y ¡pac! Estuvo tan de malas que cayó al ovario. Ah, ok. Profe, ¿y o sea, se supone que ninguno es como bueno, pues porque pues no sé a dónde es, pero como el menos peligroso, pues como para la mamá y todo? Yo creo que el del Douglas. Yo creo que es el que menos daño hace. Es más doloroso, pero yo creo que hace menos daños. Porque acuérdate que cuando cae en el Douglas, sí me produce una peritonitis ahí local. Entonces, produce dolor. ¿Listo? Y la exploración manual del útero y de la vagina, pues esto es un tacto vaginal, siempre se hace con 2 dedos, ¿sí? Se meten el segundo y el tercer dedo, y se busca, entonces aquí, para hacer la palpación bimanual del útero, entonces se busca el cérvix, se empuja con los dedos el cérvix hacia arriba, y por encima de la sínfisis del pubis hacemos una palpación para tratar de palpar el fondo del útero. Chicos, honestamente, yo en los 10 años que llevo haciendo tactos vaginales, jamás he logrado hacer una palpación bimanual del útero, pero los ginecólogos dicen que sí, yo les creo. Listo, y esto le sirve a uno para calcular el tamaño y la posición del útero. Y de la citología, entonces vamos a hablar acá. ¿Alguien ya se ha hecho una citología, chicas? Sí. ¿Quién se ha hecho citología? Tú, Ana Lucía. Cuéntanos cómo es la citología, ¿qué te hacen? ¿Cómo es el procedimiento? Si nos quieres contar. ¿O quién nos quiere contar? Profe, Pues yo la he hecho. un poco incómodo, la verdad. ¿En qué hace? ¿Qué pasa? ¿En qué posición te ponen? Bueno, entonces, lo que llega, te ponen en posición de litotomía, ¿cierto? Te acuestan en posición de litotomía, te ponen las piernas en los estribos y meten este aparato que se llama un espéculo vaginal. Lo abren hasta que logran localizar el cérvix, que es este, ¿cierto? Entonces aquí saben que hay un endocervix, que es el que está dentro del conducto, y hay un exocervix, que está en la parte de afuera. Entonces, tienen un aparatico que tiene 2 puntas. Una que es un cepillito que se llama el citocepillo, que se mete dentro del cérvix y se gira. Ahí van a sacar muestra del tejido del epitelio endocervical. Y luego, con el otro lado, tiene como una espatulita que se va a girar aquí sobre el exocervix, y todas estas 2 muestras las ponen en unos portaobjetos, y a esto le echan alcohol al 90-95%. Eso fija las células, o sea, las mata y las deja ya quiescentes, no tienen más metabolismo, así no se mueren, pues no se pudren más bien, y luego se lo llevan al microscopio, y lo que van a buscar es que no se vean células atípicas, que las células se parezcan a lo que se deben parecer. ¿Listo? Eso es una citología. Y esto sirve única y exclusivamente para buscar cáncer de cuello uterino. Cuando veamos histología, vamos a darnos cuenta
que aquí hay una zona de transición aquí adentro, en la unión en el espacio del del OCE, que es el lugar donde normalmente empieza a actuar el PBH y produce las displasias, que son las que van a terminar convirtiéndose en cáncer de cuello uterino. ¿Listo? ¿Qué estoy señalando aquí, chicos? ¿Qué estoy señalando ahí? Profe, el fornix no. ¿Cuál? Posterior, porque está El acostado. fornix posterior, muy bien. ¿Y este? ¿Este qué estoy señalando ahí? Fornix anterior. Fornix anterior. ¿Y aquí? Fornix lateral. El fornix lateral. ¿Y qué es esto? El OC o cuello. El orificio cervical externo. El orificio cervical externo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, hemos acabado la clase de hoy. Ya tienen en la... ¿En la qué? En el... Ah, juepucha. Ya tienen la clase en las presentaciones ahí en los archivos. Que la felicidad los atropelle. Chao, chao.